Estamos en la fiesta de la Santísima Trinidad. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus juicios, incomprensibles sus caminos. Porque ¿quién conoció los designios del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién primero le dio a él para que le sea recompensado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado. Y mirad que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos hoy en la fiesta de la Santísima Trinidad. Es la corona, se puede decir, del año litúrgico, porque realmente no hay nada más importante que Dios mismo, que la Santísima Trinidad. Pero nosotros, como hombres débiles, pues no podemos siempre considerar lo que es Dios, porque o no lo entendemos o nos cuesta trabajo entenderlo. Pero todo lo que Dios nos da, todo lo que pasa, todas las fiestas del año litúrgico, hay que tener presente que todas están ahí para llevarnos a Dios. Y Santo Tomás de Aquino, cuando él hizo su famosa obra, la Suma Teológica, es una obra de teología en la cual explica prácticamente todo. Él explica que toda lo que debemos considerar en esta vida, pues es cómo, primero, todas las cosas vienen de Dios, y segundo, cómo todas las cosas deben volver a Dios. Entonces son dos aspectos de toda la creación y también de nuestra vida, cómo nosotros venimos de Dios y cómo nosotros debemos regresar a Dios. Eso es lo que cuenta. Debemos saber cómo venimos de Dios para que nos comportemos como sus hijos, para que tengamos sentimientos cristianos, para que nos pongamos en nuestro lugar, para que seamos humildes. Pero después viene la respuesta, cómo nosotros vamos a regresar a Dios. Entonces ahí están todos los medios que Dios pone a nuestra disposición en nuestra santa religión, y todo debe concurrir a eso. No hay que equivocarse, ¿verdad? Como muchos hoy que se dicen católicos, que viven como si no están destinados al cielo, como si Dios no existe, como si se pudiera vivir otra vida aparte de Dios. Y es un error, ¿verdad? Aunque muchos digan que sí, que creen, que son católicos, pero que en realidad no se nota, ¿verdad?, en su vida que ellos viven, que ellos la vivan en función de Dios. Y es normal, ¿verdad? Porque Dios, siendo no solo como nosotros podemos hacer una obra, podemos hacer algo que nosotros construimos y que nosotros hacemos y decimos, pues esta es mi obra, es mía, me pertenece porque yo la hice, pero la hicimos ¿de qué manera? Pues con la inteligencia que Dios nos dio, con las cosas que Dios nos dio. Entonces es más limitado. Pero ¿qué podría decir Dios? ¿Qué puede decir Dios? Él que nos sacó de la nada, que Él nos creó absolutamente. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hay de bueno aquí en este mundo viene de Dios. Viene de la Santísima Trinidad.
Y a veces uno puede olvidarlo porque por muchas razones, ¿verdad? A veces cuando estamos, esta vida moderna que es tan agitada, que es tan difícil, estamos a veces muy ocupados, entonces se nos olvida lo esencial. Se nos puede olvidar lo esencial, que venimos de Dios y que se nos olvida que eso nos crea una obligación. Hay que volver a Dios. Es normal, para eso fuimos creados y nosotros pertenecemos a Dios. Él nos hizo, Él nos creó, somos de Él, Él es nuestro dueño. Y más es más dueño de nosotros que lo que nosotros somos dueños de alguna cosa, de alguna propiedad, no, porque todo eso Dios nos lo dio de todos modos y nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho, mientras que Dios es realmente dueño de nuestras almas. Él es el maestro, dueño de la vida, de todo el universo. Y entonces que tengamos a Dios como autor, quiere decir que lo debemos tener como fin, como finalidad. Pero Dios, siendo nuestro dueño, nos ama demasiado. Y es lo que debemos entender también. Ciertamente, Él nos podía solo exigir si quisiera, porque Él es nuestro dueño. Pero Él no nos creó solo para que lo sirva. Digamos, no es... Él lo que quiere con la creación es hacernos felices para que en cierta medida participemos a su felicidad de Él. Y en ese sentido debemos buscar su voluntad. ¿Cómo es que Él entiende que lo sirvamos? ¿Cómo es que Él quiere que practiquemos su voluntad, su ley en esta vida? Y eso a veces no es fácil de entender porque este mundo pues es complejo, hay muchas cosas que uno no sabe. Por eso debemos instruirnos en nuestra religión. Nuestra religión nos explica cómo debemos servir a Dios, no según nuestra opinión, nuestro punto de vista, como hoy la gente está acostumbrada a decir, no, pues yo pienso que esto es así, a mí me parece, yo tengo mi opinión, yo tengo mi verdad, ¿verdad? Como dicen, y no es así, ¿no? Es que la realidad existe independientemente de nuestra opinión. Y a veces nos equivocamos, muy seguido nos equivocamos, nos podemos equivocar. Por eso Dios envió a su Hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al mundo para volvernos a instruir, a buscar las ovejas perdidas, las ovejas extraviadas, y para eso vino. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues escuchar la palabra de Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y Jesucristo, al volver con su Padre, después que estuvo aquí en la tierra, nos dejó a la Santa Iglesia. El domingo pasado celebramos la fiesta de Pentecostés, y ahí realmente es el comienzo de la Iglesia en la historia. Pues es la Iglesia católica la que nos instruye y que nos ayuda a volver a Dios. Entonces debemos conocer nuestra religión, debemos conocer los mandamientos de nuestra religión, los preceptos de la Iglesia, conocer las enseñanzas, ¿verdad?, de la Iglesia, el credo, las verdades de la fe que nos enseña la Iglesia, que la Iglesia nos transmite, pero que vienen a fin de cuentas de Jesucristo. Es la enseñanza de Jesucristo continuada a través de los siglos, es la Iglesia, la verdadera Iglesia católica, no la Iglesia modernista, la Iglesia conciliar, no, la Iglesia católica. Esa Iglesia a la que nosotros tenemos orgullo de pertenecer, y debemos tenerlo gran orgullo de ser católicos, pero verdaderos católicos, no católicos modernistas, ni católicos que están perdiendo la fe gradualmente.
Entonces conocer nuestra fe, nuestra religión, los sacramentos, los mandamientos y todas las enseñanzas de la Iglesia. Por eso hay que instruirse, hay que leer libros que nos explican. No es suficiente, como siempre lo digo, es el catecismo. El catecismo es para nivel de niños pequeños, el catecismo. Pero para los adultos se necesita un catecismo especial que es nivel adulto. Y hay libros mucho más explicados que un catecismo, en lo cual se nos explica qué es nuestra religión. Y que esos libros no son fáciles de hallar hoy. Por eso yo los había hecho hacer copias, hacer algunos ejemplares para que ustedes los pudieran leer y formarse. Pero los adultos también tienen obligación de formarse, porque nuestra religión no es tan, a veces hay muchas cosas que no entendemos, y hay que estudiar nuestra religión, es una obligación. Y así podremos conocer lo que la Santísima Trinidad quiere que hagamos para que volvamos a ella en la otra vida. Y eso es para eso estamos en esta tierra. Dios nos puso aquí para que tengamos la oportunidad de ganar el cielo, y no solo el cielo, sino un cielo mejor. Y eso depende de nuestros esfuerzos, de nuestros méritos, de nuestros actos. Nuestra vida cristiana, si es más intensa, es más perfecta, pues tendremos un cielo más intenso y más perfecto, así de simple. No hay que buscarle por otro lado. El cielo es a imagen de lo que hemos vivido en esta tierra. Si en esta tierra hemos sufrido por nuestro Señor, en la otra vida gozaremos más. Si hemos sido más fieles, hemos sufrido más, o hemos amado más, o hemos sido más generosos en la práctica de las virtudes, pues tendremos un cielo mejor. Será lo que vivamos en esta tierra será el cielo. Así que por eso esta vida es muy importante. Parece que no, porque cuando vemos en esta vida vemos muchas cosas negativas. A veces nos parece que estamos un poquito, que Dios nos olvida un poco, pero todo lo que pasa en esta vida se va a reproducir de una manera positiva en el cielo. Todo lo que pasa de bueno en esta vida, todos nuestros méritos, todas nuestras acciones, se van a ver reflejadas en la otra vida. Hay que tener presente eso. Por eso esta vida cuenta una eternidad, aunque esta vida es corta, llena de males, de sufrimientos, de penas, es corta, y parece que a veces no es importante lo que hacemos, pero esta vida es una eternidad, porque todo lo que hagamos en esta vida va a resonar en la eternidad. Así que cuando hacemos una señal de la cruz, hagámosla bien, porque esa pequeña señal de la cruz que hacemos va a tener una recompensa eterna. Si nosotros perseveramos, claro está, en la gracia de Dios, y morimos en gracia de Dios, vamos a tener de todas las buenas acciones una recompensa eterna. Entonces vale la pena hacerlo bien. Cada cosa que hacemos por Dios, que esté bien hecha, y que hagamos todo por Dios, claro está, todo lo que hacemos debe ser por Dios. Así que hay personas que pasan su vida sin pensar en Dios, que pierden su tiempo, que no rezan, que se la pasan perdiendo el tiempo, que no se instruyen en su religión, que no hacen méritos, que podrían hacerlos y no los hacen, que a veces son personas que no son malas personas, se puede decir, pero que no se les viene a la mente hacer actos de virtud. Y esos actos de virtud pues no son fáciles. Muchas cosas que hacemos requieren esfuerzo, requieren una lucha, requieren una pena, requieren una dedicación, una constancia. Todo eso va a ser recompensado, ¿verdad? Imaginen ustedes que, por ejemplo, yo voy a un lugar y digo, voy a pagar
pongamos una cosa que imaginaria, ¿no? Que yo voy a pagar tanto y con eso me van a dar una pensión para toda la vida. O sea, me van a decir, bueno, tú ya no te vamos a dar una pensión, ya no vas a tener necesidad en toda la vida. Nada más paga esto, pongamos 10 pesos, 100 pesos. Y con eso tú vas a tener una pensión para ser feliz toda tu vida. Ah, pues sí vale la pena, ¿verdad? Sí, claro que sí, lo voy a pagar porque pues es eso la eternidad. Todo lo que hacemos en esta vida tendrá una recompensa eterna. Y una vez San Francisco de Asís estaba muy enfermo, él estaba en la cama porque estaba muy enfermo y estaba sufriendo mucho, y tuvo una visión y él se vio que como que la tierra era toda de oro, que todos los lugares era un lugar bellísimo, maravilloso, y toda la tierra era una cosa impresionante. Tuvo como una visión, y entonces le oyó una voz que le dice: toda esa riqueza, toda esa abundancia que ves, eso es la recompensa que Dios te va a dar por estos sufrimientos que tienes ahorita, por esta enfermedad, por toda la eternidad. Eso es lo que Dios te va a dar por estos pequeños sufrimientos, que comparados con la eternidad pues no son nada. Entonces, se imaginan, o sea, nosotros, cuando hace una vida de un buen cristiano, que desde que era niño, hasta que era adulto, toda su vida fue de fidelidad a la fe, a los mandamientos, a la misa, a los sacramentos. ¿Se imaginan toda la recompensa que va a tener en el cielo por cada acto? Y Dios no se le olvida nada. A nosotros se nos olvida que hicimos hace 2 años, las buenas obras que hicimos, pero a Dios no se le olvida ninguna. Dios es fiel y nos va a dar la recompensa de todas las buenas acciones. Cuidado, que un solo pecado mortal nos puede hacer perder el mérito de todas las acciones de toda nuestra vida. Un solo pecado mortal. Y si alguien muere en pecado mortal, pues irá al infierno y va a perder todos sus méritos por un solo pecado mortal. Así que debemos tener conciencia de la gravedad del pecado, y por otro lado la importancia de la gracia, ¿verdad? De hacer todo en gracia de Dios. Porque hay personas que pues sí son creyentes, pero que viven en pecado mortal. Entonces, ¿de qué les sirve a esa persona las buenas obras si no tienen recompensa? Porque para que haya recompensa debemos estar en gracia de Dios. Por eso también la importancia de vivir siempre en gracia de Dios. ¿Y por qué nuestros actos como cristianos valen tanto? Porque si nuestra alma está unida a Dios por la gracia, entonces somos hijos de Dios. Y los actos de un hijo de Dios tienen mucho valor. No es porque somos nosotros, o porque yo hice un esfuerzo, porque aunque yo hubiera hecho muchos esfuerzos, si no tengo la gracia, no puedo merecer el cielo por eso, porque el cielo vale mucho más que cualquier esfuerzo. Pero si mis esfuerzos están unidos a la gracia, entonces tienen mérito de un hijo de Dios. Entonces valen mucho, ¿verdad? Los actos de un hijo de Dios tienen mucho valor, porque somos hijos de Dios. Pero si perdemos la gracia por un pecado mortal, ya no somos hijos de Dios. Porque para ser hijos de Dios hay que estar en estado de gracia. De ahí la importancia de que tengamos cuidado de siempre conservar la gracia de Dios. Cuidarnos de los peligros y no hacer pecados graves. Y una persona que está en gracia de Dios, la Santísima Trinidad está en su alma. Ah, sí, pero yo no la veo. Pero sí está. Está dándonos esa filiación, nos está haciendo sus hijos. No solo que está ahí, sino que nos está haciendo sus hijos. Ahí no es lo mismo. Dios está en todo lugar. Dios está en el cielo, en el mar, en las montañas. Dios está en todo lugar porque es Dios.
pero ¿en qué manera está Dios en el alma de las personas que están en gracia de Dios? Es de otra manera, no es lo mismo. Es una manera mucho mejor, porque ahí Él está realmente haciéndonos sus hijos, dándonos su vida. ¿Cómo es posible que Dios nos dé su vida? ¿Verdad? Es algo impresionante. Es como decir que Dios nos da su vida, nos hace sus hijos. Es algo muy grande. No podemos comprender la dignidad de un hijo de Dios. Dios ama más una alma, una persona que está en gracia de Dios, que toda la humanidad junta sin la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona en gracia de Dios es su hijo. Y entonces, no, como hoy se dice, nosotros somos muchos y por eso que no sé qué. No, es que lo que cuenta realmente es estar unidos a Dios. Entonces hay personas que viven en pecado mortal, que se sienten personas importantes, que se sienten personas que tienen tal vez un puesto social muy elevado, que tienen mucho dinero, se sienten personas importantes, pero viven en pecado mortal. Pues esa persona delante de Dios no vale nada. Y esa persona, si muere así, pues ya sabemos dónde va a ir. ¿De qué sirve? Así que por eso debemos vivir en presencia de Dios, no solo en presencia de Dios, que Dios está fuera de nosotros en todo lugar donde vamos, Dios está presente. Sí, esa es presencia de Dios también, pero sobre todo la presencia de Dios dentro de nosotros. La Santísima Trinidad está presente en un alma en estado de gracia. Y esa presencia hay que tratar de vivirla. Lo sabemos, pero no lo pienso, ¿verdad? No lo pienso, nunca pienso en eso, nunca pienso a recogerme, a rezar y a pensar que Jesús está en mí, adorarlo, adorar la Santísima Trinidad, a vivir esa presencia con una vida mejor, con una vida de más respeto, porque si yo estoy delante de un rey, delante de una persona importante, pues me estoy con mucho cuidado de portarme bien, de portarme con educación, de hablar, de saludar, de ser correcto, porque es una persona muy importante, claro, yo estoy con atención, pues con más razón con Dios, ¿verdad? El problema es que no lo vemos, y el hecho de que no lo veamos nos hace que pensar que no está, pero sí está. Aunque no lo veamos, está ahí. Entonces lo sabemos, porque la fe no lo dice, pero a pesar de todo, obramos como que si no está. Y no es cierto, Dios está presente. Más esa presencia de Dios dentro de nosotros, por la gracia, pues es un tesoro. Es un tesoro, un alma en gracia de Dios que tiene a Dios dentro de sí. Es un tesoro. Por eso el día del bautismo, cuando recibimos el bautismo no solo es como una bendición, es algo mucho más grande, que por eso los sacramentos son importantes, los 7 sacramentos, porque nos dan la gracia de Dios, nos dan la presencia de la Santísima Trinidad en nuestra alma. Por eso un sacramento, el bautismo, por ejemplo, no es una bendición, se puede decir que nos somos consagrados a Dios. Hasta se hacen las unciones con los santos óleos, se unge al niño, es porque se le está consagrando, ese niño queda consagrado a Dios. Por eso nosotros debemos tener estima de nuestra misma persona, de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo ha sido consagrado a Dios, y por eso nuestro cuerpo es la casa de Dios también. ¿Por qué la Iglesia siempre ha prohibido que cuando una persona muere se queme, se incinere el cuerpo de una persona? Siempre ha estado prohibido por la Iglesia. Hoy ya está permitido, porque hoy está todo permitido. Pero la Iglesia siempre prohibió que se incineraran a las personas. ¿Por qué? Porque el cuerpo es algo santo. Es algo santo que ha sido consagrado a Dios, para Dios. Y como fue el cuerpo de un cristiano,
pues hay que tenerle respeto, ¿verdad? Porque ahí estuvo la presencia de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Cuando entramos a una iglesia tenemos cuidado porque pues, es la casa de Dios, pues, claro está, sí, pero también nosotros deberíamos considerarnos casa de Dios. Por eso un cristiano tiene una gran dignidad, porque tiene el sacramento del bautismo y los demás sacramentos que ha recibido, ¿verdad? Entonces no hay que menospreciar la importancia de nuestro ser que está consagrado a Dios. No es orgullo, es simplemente respeto a la obra de Dios en nosotros. Entonces esta presencia de Dios es muy importante que la tengamos solo conocimiento, sino la práctica de esta presencia de Dios. Y pues por eso la Iglesia siempre ha recomendado, por ejemplo, cuando unas personas tenían un especial deseo de santificarse, pues entraban, por ejemplo, en un convento, en un monasterio, en una vida religiosa, porque ahí se supone que va a haber más medios, más facilidades para santificarse. ¿Y qué es lo que la Iglesia hace para que una persona pueda santificarse mejor? ¿Qué es lo que se hace en los conventos? O se hacía, porque hoy ya todo también eso se ha suprimido. Pues el silencio. El silencio, porque en el silencio uno puede pensar más fácilmente en Dios, puede rezar mejor, está menos distraído y uno vive mejor la presencia de Dios. Y el demonio sabe muy bien que cuando las personas viven en el ruido, en la agitación, son más propensas al pecado, a olvidarse de Dios, a distraerse, a faltar a la gracia que han recibido, a olvidarla. Por eso el demonio ha propiciado que nuestra sociedad moderna es una sociedad agitada. Donde quiera que vamos, ruido, las personas están fuera de sí, nunca están dentro de sí. Mientras que si yo quiero vivir la gracia de Dios como debe ser, debo estar también dentro de mí. Y hoy la gente ya no sabe vivir dentro de sí, siempre vive fuera de sí. Entonces ya no rezan. ¿Cómo van a rezar en esta? Toda la gente está siempre ocupada, siempre corriendo, siempre distraídas. Y olvidan lo esencial. Entonces nosotros, que se supone que tenemos la fe, que creemos en nuestra religión, deberíamos tomar conciencia de eso y tratar de mantener la presencia de Dios. Es necesario el silencio, es necesario momentos de tranquilidad en nuestro día para que podamos decir nuestro rosario, para que podamos hacer una buena lectura y no vivir siempre fuera de nosotros. La presencia, el rey, como decía nuestro Señor, el reino de Dios dentro de vosotros está, que andáis buscándolo por todos lados, cuando Él está dentro de nosotros, dentro de vosotros. Y así esa presencia de Dios por la oración es lo que hoy falta en la sociedad, y se ha promovido, por ejemplo, con la misa moderna, la nueva misa, que ya todo es pura fiesta, todo es puro ruido, no hay momentos de recogimiento como había en la misa tradicional, que hay momentos de silencio en el cual uno reza, está en presencia de Dios, que uno tiene recogimiento, se llama recogimiento. Hay personas que no saben lo que es recogimiento, que rezan pero no tienen vida de oración. No es lo mismo rezar como una grabadora, como un aparato, y rezar con gusto, con amor, con devoción. Eso ya es vida de oración. Es lo que hace tanto falta hoy a los hombres. Por eso se dispersan, se olvidan de Dios y no se santifican las almas. Entonces hay que tener cuidado de tener vida de oración, tener presencia de Dios, tener conciencia de la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestras almas. Y eso no basta saberlo, hay que vivirlo
Y en la medida que la vida de oración es más intensa en vuestra vida, pues ustedes viven la presencia de Dios. Y eso es lo más bello que puede pasarle a alguien, vivir la presencia de Dios, ¿verdad? No es lo mismo cuando yo entro a una iglesia y está el Santísimo, la presencia de Jesucristo. Pero si yo, por ejemplo, entro a una iglesia y no está presente el Santísimo, se siente un gran vacío, o sea, no está ahí la hostia, no está la hostia consagrada. Y hoy también las misas modernas hay muchas veces que la presencia del Santísimo es dudosa, porque ya hay muchos sacerdotes que no creen en la presencia real y no consagran. Entonces se va a las iglesias modernas y uno no sabe si está el Santísimo. Pues ahí ponen como si está, ¿verdad? Pero a veces uno tiene la duda, hay dudas, porque la reforma de la nueva misa pues ha hecho mucho daño. Y ahorita ya hay sacerdotes que no consagran porque la misa está mal dicha, o ellos no tienen la intención de consagrar y no hay presencia real. Entonces cuando uno va a una iglesia así y dice, bueno, Jesús está presente, qué inquietud, qué angustia de que no tener la certitud que está Jesús ahí, ¿verdad? Y por eso debemos recurrir a la misa tradicional, porque ahí tenemos la certitud que Jesús está presente. Hay muchos, los sacramentos también, que han sido todos reformados en el Concilio Vaticano II, después del Concilio Vaticano II. Pues Monseñor Lefebvre decía al final de su vida, dice, ahorita realmente todos los sacramentos de la nueva iglesia conciliar son dudosos. O sea, no digo que siempre que sean forzosamente inválidos, pero hay dudas. Entonces, por eso debemos referirnos a la misa tradicional, a los sacramentos tradicionales, y es lo que nos da la certitud de la presencia de la Santísima Trinidad en nuestra vida. Evitar la música moderna, que es ideal para hacernos olvidar la presencia de Dios. Mucha de esa música moderna, o casi toda, es de inspiración diabólica y mucha gente no lo sabe. Han sido hechas por gente que está consagrada al demonio. Esa música está hecha para olvidar a Dios. Y prueben ustedes, cuando oyen esa música y después quieren decir el rosario, sienten que ya no tienen gusto, no tienen ganas de rezar. ¿Por qué? Porque no hay afinidad entre esas dos cosas, hay contrariedad. Quiere decir que esa música es mala. Alguna distracción, alguna diversión que me quita el gusto de la oración, que quita el gusto de la presencia de Dios, es la señal de que eso es malo. No necesitan decir al Padre, Padre, esto es bueno, está bien que yo escuche esta música o que yo vea esto. Pues sí, pueden preguntarle a un sacerdote, pero a veces ustedes mismos pueden sentir que algo los aleja de la presencia de Dios. A veces una música, a veces una película, a veces una amistad, ¿verdad? Una persona, ustedes sienten que eso les quita la presencia de Dios. Mejor alejarse de esas cosas, mejor alejarse, porque ahí se ve que eso de alguna manera les hace daño. Entonces hay que volver a la presencia de Dios, es lo que hace que realmente nuestra alma esté en paz, esté serena y esté llena. Estar llena es decir, estar satisfecha, estar tranquila, estar contenta, porque no le falta nada. Y es lo que realmente nos puede llenar, es Dios, porque por un lado Dios nos hizo para Él, entonces es normal que nosotros busquemos a Dios. Y Dios es el mayor de todos los bienes, y normalmente es lo que más nos llena, lo que más nos hace felices, es la presencia de Dios. Es natural, es normal. Ahora muchas personas están tan deformadas en su mentalidad por este mundo moderno que
que piensan que Dios es una cosa muy abstracta y que es una cosa aburrida estar pensando en Dios y rezar, ¿verdad? Y es falso completamente. Es lo que más nos hace felices es la oración. Pero hay que hacerla bien, hay que rezar con fe, hay que rezar bien, con constancia, y con el tiempo se adquiere esa vida de oración, se adquiere, y después es un placer decir nuestro rosario, ir a misa, recibir los sacramentos, es un placer para aquellos que tienen la vida de oración. Entonces, esa vida de oración que se pierde hoy, porque se ha hecho perder a los fieles en la iglesia moderna, porque ya no hay oración. La misa moderna es una fiesta, es toda una cosa puramente exterior, no lleva al interior, no lleva a la oración. Ese es el problema de la nueva misa, por eso debemos alejarnos de la nueva misa, alejarnos de todos esos medios que nos debilitan nuestra fe, nuestra devoción, nuestra presencia de Dios. Y también hoy desgraciadamente los que en la tradición no basta aquellos que dicen, bueno, yo tengo la misa tradicional, pero que no quieren defender toda la fe como debe ser. También hay que alejarse de esas personas, porque hay muchos que se dicen tradicionalistas, pero que su vida no corresponde a sus convicciones. Y eso también nos hace daño, hay que evitar esas personas. Por eso Monseñor Lefebvre nos decía, no vayan a las misas de Ecclesia Dei, no vayan a las misas de la Fraternidad San Pedro, porque ellos, aunque tengan la misa, no tienen toda la profesión de la fe en todo. Y la profesión de la fe no solo es la cuestión de la doctrina, sino también de la vida, que los actos correspondan a lo que pensamos. Entonces, si yo digo, yo creo en todas las verdades de la fe, pero yo vivo en complicidad con aquellos que están combatiendo la fe, entonces ya no estoy profesando la fe 100%, ¿verdad? O sacerdotes que dicen que no quieren denunciar todos los errores que hay en la iglesia moderna o en el mundo, pues ya están minando la presencia de Dios en las almas, que de una manera u otra es eso. Por eso hay que alejarse de esos medios. Monseñor Lefebvre nos decía que no había que ir a las misas de la Fraternidad San Pedro o de Ecclesia Dei. Y hoy la misma Fraternidad San Pío X, pues ya es como esas sociedades. También hay que alejarse de la Fraternidad San Pío X. Yo no aconsejo a nadie de ir a la misa a la Fraternidad San Pío X hoy, porque ya es todo un otro estilo de vida. Ya se abandonó ya no es el combate que como era antes, y cuando en vida de Monseñor Lefebvre la Fraternidad San Pío X era muy diferente. Había otra concepción del combate cristiano y de la denunciación de los errores del Concilio Vaticano II y de los errores de los papas actuales, como Francisco, ¿verdad?, que dice tantas barbaridades que minan la fe, y minando la fe se destruye tarde o temprano también la presencia de Dios en las almas. Así que tengamos mucho cuidado de cómo vivimos nuestra presencia de Dios. Todo puede de alguna manera afectar nuestra presencia, la presencia de Dios en nuestras almas. Así que tengamos cuidado. Algunas cosas tal vez la aumentan, nuestros buenos actos, nuestros actos cristianos, pero hay otras cosas que la debilitan. Así que debemos tener ese tacto espiritual para saber decir, bueno, esto es nocivo, esto me alejo, esto está bien, así, evitando el mal y buscando el bien constantemente. Eso es la vida cristiana, y tiene su recompensa, una recompensa eterna para aquellos que creen, que tienen fe. Dios les dará una recompensa eterna. Pidamos a la Santísima Virgen que nos acerque al corazón de su Hijo, que es la presencia de Dios entre nosotros. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.